a este panel. Tenemos nuestro invitado sorpresa, que ya no es tan sorpresa, Mauricio Jarufe. Él es 2 veces campeón de debate en español, como ya vieron en el pequeño flyer que le enviamos, y también es subcampeón de debate en inglés. Él nos estará hablando un poquito sobre sus experiencias y todo eso, pero además de él estamos aquí mi persona, que me llamo Erileides Garrido. Soy organizadora, parte de la organización del torneo de verano en debate, y asimismo presidenta de esta comunidad. También nos acompaña Marlene Enríquez. ¿Me confirmas, Marlene, si puedo hablar? Hola. Muy bien, perfecto. Marlene es la directora general de este torneo y la que tuvo también en un inicio la idea de que se formara este panel y este torneo. Entonces, ahora sí, Mauricio, cuéntanos cómo estás. Bien, feliz, la verdad. Feliz de ver el debate, sobre todo en República Dominicana y en otros circuitos. Sobre todo porque ustedes me van a acoger a mí, ¿no? En el próximo se muda, entonces un poco también me sirve para conocerlos a ustedes y familiarizarme un poco con el circuito. Entonces, nada, feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Bien, claro, sí, ya estamos próximos a CEMUDE 2025 en la UNFU, República Dominicana. Espero verte por allá, verlos a todos los que han estado durante todo este torneo. Antes de, no sé si aún faltan equipos por recibir feedback. Creo que hay algunas salas en feedback todavía. No sé si te Ajá. parece si esperamos algunas salas o le damos de una vez para no retrasar. Como prefieran, la verdad, lo que prefieran. Está solo, así que creo que podemos continuar y que se reincorporen durante todo este espacio. Ya, perfecto. Bien, yo voy a iniciar haciéndote una pregunta, y es: ¿qué o quién te inspiró a ti para involucrarte en este mundo, en este circuito del debate? Bueno, creo que en general, no sé si puedo hablar de una sola inspiración en debate. La verdad que yo quería debatir cuando estaba en el colegio, básicamente porque me gustaban todas las competencias académicas. Y no recuerdo cuál fue ese primer aliciente o esa primera figura, pero sí recuerdo que cuando ingresé a la universidad y postulé a la sociedad de debate de la universidad, vi a varias personas en esa primera convocatoria, ¿no? Gente que ha tenido una trayectoria fascinante, como, no sé, José Tipismana, por ejemplo, u otras personas en Perú, y veía un espacio bastante solemne, ¿no? Mucho más solemne de lo que en verdad es el circuito. No sé si a ustedes les ha pasado, pero probablemente cuando piensan en el circuito de afuera, piensan en un espacio bastante serio, bastante académicamente riguroso y hasta cierto punto un espacio muy concentrado en ciertas figuras, ¿no? Y creo que en parte puede llegar a ser cierto, pero en parte el circuito es significativamente amplio, diverso y mucho más lúdico de lo que parece, ¿no? Pero digamos que igual esta primera impresión que tuve, creo que sí me motivó bastante, ¿no? Pero creo que hablaría sobre todo de, si hay, o sea, esa inspiración en debate la puedo tener en figuras sobre todo en debate poco antiguas, justamente como José Tipismana u otros, pero diría sobre todo que mucha de de esta inspiración también vino de figuras de afuera, ¿no? Personas que no tenían nada que ver con debate probablemente, pero cuyo enfoque de vida se vinculaba muy bien con debate, ¿no? Yo la verdad muchas veces quise retirarme del circuito, sobre todo en mi primer momento, en mi primer año o 2 años, por ansiedad, depresión y sobre todo por mucha inseguridad, ¿no? Y ahí sobre todo creo que la figura de mi papá fue muy importante, porque él, por un lado, siempre creo que me inspiró y me exigió este ímpetu competitivo o exigente académicamente, pero también creo que era muy efectivo en mostrarme que no tenía que ser el mejor siempre y no tenía que ser tan duro conmigo mismo cuando estaba en un torneo, ¿no? Siempre me decía, por ejemplo, cuando me veía ansioso o lo que sea,
de una propaganda que él veía y me decía, mira, en esta propaganda el personaje dice al final, es para divertirse, ¿no? Como en relación a comprar un producto, qué sé yo. Y, y suena un mensaje bastante simplón, ¿no? De autoayuda, qué sé yo, pero servía bastante, ¿no? Recordar que al final yo no estaba en debate porque nadie me había obligado. Yo estaba en debate porque me gustaba y porque le daba sentido a mi vida. Entonces, recordar que era en parte para divertirme, o al menos recordar que era lo que en teoría debía hacerme sentir bien conmigo mismo, ¿eh? Y que por eso debía seguir, fue un poco una inspiración, no solamente para entrar, sino para seguir en debate. Entonces yo creo que sobre todo esa influencia me ayudó mucho. Y mi papá ya no está conmigo ahora, pero lo he mantenido como esa inspiración importante en debate, aun cuando él nunca haya estado involucrado con el circuito de debate en primer lugar. Wow, eso me parece muy excelente en realidad Sí, es porque lo yo que puedo recién decir en esa pregunta. estoy incorporándome recién al circuito de debate universitario porque soy escolar preuniversitario y también he tenido algunas figuras así que a veces ni siquiera son del circuito de debate como tal, pero Y que me además dicen por inspiran. ahí, ya. Claro, claro. Ahí está. Bien. La siguiente pregunta va en relación hacia tu experiencia en Semude. A mí me gustaría saber cómo fue tu experiencia cuando ganaste Semude por primera vez. La verdad que es una historia un poco, es cómica, porque francamente cuando yo fui a ese primer Semude, no estaba, o sea, mi meta oficial en mi cabeza no era ganarlo, pero creo que sí era la meta en el corazón, ¿no? Y eso creo que en debate hay esta diferencia entre la meta oficial que nos ponemos, que probablemente es mucho más realista y razonable, y la meta del corazón, ¿no? Que es la meta que en el fondo queremos. Y creo que yo fui y ronda a ronda me empecé a dar cuenta que la meta del corazón empezaba a volverse la meta realista, sobre todo cuando ya uno está en la semi o en la final. Pero cuando acaba la ronda de la final, yo estaba total y completamente seguro de que no ganaba ese debate, ¿no? O sea, lo he dicho varias veces y yo no estaba para nada conforme con mi desempeño y para mí no había mucha claridad en una chance real de ganar la ronda. Entonces, sí fue un resultado bastante choqueante, creo, en ese momento. Y creo que fue una sensación totalmente inesperada. Hay un video por ahí, sabe Dios, perdido en el inframundo de cómo fue esa reacción un poco de golpe. Y creo que el mejor momento viene el día después, ¿no? Creo que el día después de ganarse Mode te levantas y dices, bueno, eh, gané el Mundial de Debate, ¿no? O sea, es una sensación eh, que hace pensar que muchas cosas valen la pena, ¿no? Pero luego, y eso es algo que a veces la gente no cuenta, pero luego viene el día después del día después. Y la pregunta para mí fue, ok, ¿y ahora qué? Porque yo gané ese modo a los 19 años. Entonces, iba un año y medio en el circuito, un poquito más. Entonces era como un, bueno, ¿y ahora qué hago? Y creo que hubo una etapa luego de ganarse Mode donde eso me llevó a una exigencia demasiado grande conmigo mismo, ¿no? Donde uh, pensaba que quizás tenía que mantener ese mismo nivel siempre. Y eso también, o sea, a veces uno tiene que aprender a convivir con cuando uno consigue algo, eso es algo que no te lo dicen, ¿no? Pero cuando uno consigue algo, convivir con haberlo conseguido no es tan fácil, sobre todo porque a veces eso puede hacer que te exijas demasiado y que te veas de una manera en que puede llegar a ser un poco injusto contigo mismo, ¿no? Entonces, fue un poco transitar entre esos extremos, de la sorpresa total, la plenitud intensa, pero luego también un poco esa exigencia o ese síndrome de impostor que aparece, ¿no? Entonces, un poco jugar entre una y otra experiencia, pero creo que dentro de todo ahora uno ya lo ve con el cariño y el recuerdo afectivo que se merece, ¿no? Pero eso parte para mí de un proceso de asimilar, de aceptar y de convivir con lo que has conseguido, ¿no? Wow, en verdad, primero quiero confirmar que se me escucha bien. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Sí, justo. Ok. Nos parece en verdad una perspectiva muy puntual de lo que es esa experiencia. En verdad, cuando a veces uno no va con la mentalidad de ganar, pero a veces las acciones como que demuestran lo contrario y a pesar de no tener un objetivo,
sigues dando cada vez más a medida que van pasando las rondas. Y la siguiente pregunta tiene un poco que ver con eso. ¿Cómo ha influido tu interés en la antropología en tu forma de pensar o abordar los debates? Es una pregunta que me gusta mucho. Bueno, yo estudio antropología, entonces solo para que tenga el contexto de la pregunta que nos están escuchando. Am, y creo que en general es bien divertido, porque por un lado, yo creo que hay muchas cosas que uno aprende en antropología que sirven para argumentar y construir análisis en debate, ¿no? Porque al final la antropología se pregunta por los significados y la forma en que la gente vive sus vidas, ¿no? Y te fuerza a hacer este ejercicio comparativo, ¿no? O sea, la forma en que la gente vive su vida es similar en todos los lugares del mundo, es diferente, hasta qué punto, qué significados y sentido le da las personas a lo que hacen, por qué lo hacen, ¿no? Y un poco ver todas esas fricciones que hay entre lo que supuestamente debe pasar y lo que pasa en cualquier aspecto, ¿no? En la salud, en los rituales, en la religión, etcétera. Y yo creo que esa posibilidad de siempre ser muy extraño, ¿no? De siempre ver todo de una manera muy curiosa y muy extraña, ¿no? De hacer lo cotidiano no tan cotidiano, ayuda mucho en debate, ¿no? Ayuda mucho a poder construir argumentos sobre cómo la gente le ha significado o valor a ciertas cosas. Cómo construir, por ejemplo, un argumento de ritos de pasaje, ¿no? La idea de la antropología de cómo en la vida de las personas uno va cambiando o va enfrentándose a diferentes ritos que transforman tu vida, ¿no? Por ejemplo, cuando uno entra a la universidad hay un rito de pasaje. O cuando se da la menstruación, en casi todas las culturas hay un rito de pasaje, ¿no? Que cambia y ya no eres una niña, eres una mujer, eres una adolescente, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de conceptos creo yo que no están tan explorados fuera de la antropología, a pesar de que igual intuitivamente podemos saber a qué se refieren y creo que pueden enriquecer muchas veces el análisis antropológico, ¿no? Um, perdón, el análisis en debate, sobre todo. De hecho, tengo un taller, alguna vez di un taller presencialmente sobre cómo aplicar antropología en debate competitivo y creo que salió bien y mi idea es poder grabar una versión también y subirla, ¿no? Entonces creo que por ese lado, toda esta capacidad de hacer extraño lo cotidiano, de pensar en cómo la gente le ha sentido a sus vidas, pero también preguntarse, ¿no? Por los rituales, los ritos de pasaje, etcétera, ayudan mucho en debate. Pero creo que otra cosa también interesante es que al final mucho del trabajo de antropología es trabajar con comunidades, ¿no? O sea, es trabajar con grupos en específico y analizar las reglas dentro de una comunidad, los significados que tienen, los rituales, etcétera, ¿no? Y debate es una comunidad, ¿no? Y me gustaría un momento en mi vida hacer alguna suerte de trabajo etnográfico en debate, con el circuito de debate, y analizar los rituales que tenemos, los significados que le damos a las cosas, las relaciones que tenemos, ¿no? Entonces también un poco que puedes exotizar a la gente de debate desde una mirada antropológica. Entonces eso también como que enriquece un poco eh, mi experiencia en debate, ¿no? Porque lo puedes ver también como un potencial campo de estudio, ¿no? Aunque parezca una locura, honestamente creo que es muy viable y alguna vez me gustaría hacer algo al respecto, ¿no? Cuando termine, obviamente, la carrera. Me parece súper increíble cómo has podido conectar tu área en tu carrera con el debate, lo cual es increíble. Y lo del taller me interesa muchísimo, porque yo siento que así como tú estabas explicando la parte de que somos una comunidad, el circuito de debate, yo siento que sí nos convendría a todos aprender sobre antropología para utilizarlo también en nuestros debates. Ahora ya vamos a entrar un poquito más en el tema principal de todo este panel. Y es que a mí me da mucha curiosidad esto. ¿Qué te motivó a ti a salir de tu zona de confort de los debates en español y empezar a explorar competencias en otros idiomas o en otro idioma? Sí, bueno, yo tuve, solo como dato random de anécdota, yo también tuve una experiencia breve debatiendo en portugués, aunque no sé portugués, una experiencia muy extraña. Pero fui a un par de torneos, tuve un par de unas 3 finales en torneos en portugués allá por 2020 en la pandemia, cuando uno solamente debatía y nada más. Y creo que el motivo de debatir en portugués y el motivo por el que también luego quise debatir en inglés y el motivo por el que si nos ponemos a pensar hoy día los torneos que tienen más atención, además de los torneos prestigiosos, son los torneos que hacen cosas un poco raras, ¿no? Como ahora hay creo que un VP de mierda o algo así, o había un torneo así parecido. Es porque creo que
debate tiene una capacidad muy interesante de constantemente retar a las personas, dado que las discusiones nunca son las mismas, los torneos nunca son parecidos entre sí, en parte, pero además porque es una actividad que, al tener esta idea de la inquietud intelectual detrás, es muy amplia, ¿no? Entonces, creo que muchas veces buscamos algo que nos, nos exija ir más allá, ¿no? Y al menos para mí, debatir en inglés era un poco eso, ¿no? Porque el circuito en inglés no solamente implica debatir en otro idioma, que ya de por sí es difícil, sino también involucra debatir a un nivel que puede ser mucho más competitivo. Y lo es porque el circuito en inglés finalmente es el circuito de todo el mundo, o sea, todo el mundo debate en inglés. Entonces, cuando tú vas al campeonato mundial en inglés, al Worlds, vas a enfrentarte a otros 400 equipos, ¿no? O sea, vas y te enfrentas con oradores de absolutamente todos los circuitos del mundo. Entonces, finalmente, el torneo más prestigioso del mundo es el Worlds, ¿no? Entonces, la posibilidad de debatir un Worlds para mí era lo que yo quería hacer. O sea, para mí, y sobre todo cuando había ganado Semude y era, ok, gané Semude, gané un segundo Semude, es como, ok, ¿ahora qué? ¿No? O sea, puedo debatir en español, sí, pero nada de lo que haga va a superar ese logro, porque ese logro es el techo, ¿no? Entonces, debatir en inglés hace que nunca haya un techo, ¿no? Porque siempre hay un reto, porque ganar el Mundial en debate en inglés es ridículamente difícil, ¿no? O sea, yo estoy lejísimo de conseguir algo así, y la meta es otra, ¿no? Entonces es como repensar todo, es reaprender, es volver a comenzar desde el inicio. A veces, y eso tiene una parte mala, ¿no? Cuando yo comencé a batir en inglés, me iba terrible en muchos torneos, y me sentí un novato otra vez, ¿no? Había ganado Semude y aún así no podía breakear en un torneo en inglés, ¿no? Entonces, volver a comenzar puede ser, por un lado, desalentador, y lo fue por mucho tiempo para mí, o sea, yo tuve mucho miedo a batir en inglés, pero por otro lado también puede ser particularmente satisfactorio, ¿no? O sea, toda esta idea de, imagínate conseguir el break en Worlds, ¿no? O sea, imagínate clasificar en el torneo en el que todo el mundo que hace debate quiere clasificar alguna vez, o sea, el sueño de todos. Y esa meta para mí fue la principal, ¿no? Y yo creo que al final, lo bueno de debate es que si te va mal, no va a costarte nada. O sea, obviamente te va a costar cosas, pero no es como que vas a perder un trabajo, no es como que probablemente va a haber una suerte de ostracismo social en tu contra. O sea, debate es un espacio donde puedes hacer muchos errores en comparación al mundo real. Entonces yo creo que vale la pena poder asumir ese reto de meterte a Worlds y debatir en inglés, porque eso es lo que no vas a poder tener luego, ¿no? Entonces, ese fue un poco mi razonamiento al meterme en debate en inglés y el motivo por el que quiero volver a ir a Worlds ahora y tengo eso justamente en mis planes, ¿no? En verdad, ese viaje del que nos hablas es algo con lo que muchos nos podemos identificar, porque muchas veces para aprender algo nuevo debes desaprender cosas que tenías concebidas y que probablemente no se adaptaban a las nuevas situaciones que se presentan. En verdad, eso nos motiva bastante a salir de la zona de confort y es muy inspirador. Entonces, ¿cómo te preparas mental y emocionalmente para competir en idiomas diferentes al español? Sí, y yo quiero que hacer aquí bastante hincapié, sobre todo, y me gusta mucho esa pregunta porque, o sea, hay toda una preparación, diría yo, académica para Worlds que involucra también es aprender ciertas cosas, ¿no? O sea, igual hay una serie de talleres que, por ejemplo, sacamos desde una iniciativa de la AMD en México, por ejemplo, de cómo transicionar a debate en inglés, etcétera. O sea, hay toda una serie, creo yo, de ejercicios y prácticas que tienes que hacer si quieres debatir bien en inglés, ¿no? Sobre todo reconocer las desventajas con las que partes, pero cómo dejar de verlas como desventajas, ¿no? Porque debatir en inglés involucra, por ejemplo, cambiar tu tono de voz o cambiar la velocidad con la que hablas, y al menos yo me tuve que forzar a debatir mucho más lento y a ser mucho más claro. Involucra también adquirir cierto vocabulario que puede ser, no sé si técnico, pero que muestre ciertas cosas de manera muy ilustrativa, muy gráfica y sea persuasivo, ¿no? O tal vez tener quizás este ejercicio de aprender mucho más sobre el mundo y sobre lugares del mundo que
en el debate en español no son tan importantes, ¿no? No tenemos tantos debates, por ejemplo, sobre Europa del Este, sobre Asia, sobre África, que más bien en inglés son muy comunes, ¿no? Y también creo que, y hay que ser muy honestos con esto, debido a que estamos lidiando con equipos de las universidades top del mundo, la barrera de conocimiento también es importante. Hay que leer mucho más para algunas nociones, hay que aprender mucho más temas a profundidad. Entonces, todo eso involucra mucha exigencia, ¿no? Entonces, hay esa preparación mental, y aquí es donde quiero hacer énfasis, la preparación sobre todo es a nivel emocional, porque creo que tienes que ir con la expectativa de que todo te va a costar más. O sea, cualquier persona que ha tenido ciertos logros en inglés ya salió de español y sabe que inglés es su segunda lengua, es la lengua extranjera, ni siquiera es la segunda lengua, sabe que probablemente todo te puede costar el doble. No solo porque en algunos espacios la gente te puede ver de manera peyorativa o de manera menos persuasiva, menos relevante debido a tu origen o tu idioma, o tu pronunciación incluso, sino y sobre todo porque termina siendo un espacio donde cuesta mucho dar tu mejor versión, ¿no? Y a veces tu mejor versión no alcanza. Entonces yo creo que emocionalmente tienes que reconocer y que eso existe. O sea, el trabajo de aceptación y de acostumbrarte a que puedes fracasar muchas veces es algo muy interesante que te permite inglés, ¿no? Y reconocer muchas veces que en debate no siempre ser bueno involucra que te vaya bien en un torneo. Y ves equipos que en el Mundial de Debate en inglés son muy buenos y no clasifican, ¿no? Y luego al siguiente año lo hacen muy bien, pero tuvieron esa mala etapa, o al revés, equipos que lo hicieron muy bien y luego lo hacen muy mal. Porque cuando llega un nivel donde todos son muy buenos, son factores muy pequeños, a veces factores que no puedes controlar, los que hacen que te vaya bien en un torneo o no. Entonces, esta aceptación y normalización de el fracaso como algo que va a venir, te involucra esa preparación, ¿no? Involucra también reconocer y aceptar que no debes medirte por el total de torneos, ¿no? O sea, en debate no hay que hacer una sumatoria de, ok, fui a 20 torneos, breaké en 10, no breaké en 10. Porque si yo hiciera esa sumatoria en inglés, o sea, la mayoría de veces no he breakeado, la mayoría de veces me he ido mal. Pero el debate no es una sumatoria así matemática taxativa, es pensar, ok, eso que conseguí finalmente, ¿valió la pena todo lo demás? Y en mi caso, el haber conseguido el break en Worlds, ¿no? El break open, y ser el primer latino en haber conseguido eso, o sea, si era algo que valía la pena los 10 fracasos previos, ¿no? El haber estado en la última sala, en la sala más baja de un torneo hace unos 6 meses atrás, ¿no? O sea, vale la pena, pero obviamente es un ejercicio difícil, ¿no? Porque es aceptar también y reconocer tu vulnerabilidad en el proceso, ¿no? Entonces hay esa preparación emocional y yo el último punto que también mencionaría es que no es una preparación individual siempre, ¿no? O sea, muchas veces esta es una preparación colectiva, en el sentido de que tú no vas a un torneo nunca solo. Y al menos a mí lo que me ayudó muchísimo durante el Worlds Madrid, donde se consiguió el break, etcétera, es que hubo una delegación de latinos, un grupo de personas maravillosas, ¿no? Que estuvieron conmigo, aunque sea escuchando mis quejas o quejándonos mutuamente, y en ese cuidado mutuo hubo esas posibilidades de salir adelante. Entonces, yo creo que la preparación emocional, además de esta primera etapa individual que menciono, también es una preparación colectiva, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Finalmente, igual, cuando tú vas a Worlds o a un torneo en inglés, estás representando a la TAM, a tu circuito, y puedes estar con ellos, y estar con ellos cerca, al menos para mí, hacía la diferencia, ¿no? Wow, eso es súper, súper increíble. Yo ahora tengo esta meta también de querer participar en un torneo inglés, anglosajón, y creo que tus consejos me van a servir bastante. Pero sin embargo, aquí voy a agregar una pregunta distinta y quiero saber más o menos cómo tú sientes que afecta las barreras culturales que puedan existir al momento de una competencia. Por ejemplo, el tema de las barreras lingüísticas, que tal vez yo no pueda hablar muy bien el inglés o que tal vez no pueda entender tanto de esa cultura. Esto me parece bien interesante, ¿ya? Y también, o sea, hay una respuesta antropológica y una respuesta ya más de debate. La respuesta antropológica es que
algo que o sea, algo interesante es que a veces lo que para algunas personas es sentido común y es información muy intuitiva, para otros no lo es. O sea, creo que cuando debates en un circuito de, por ejemplo, pocos países y donde comparten sociedades más o menos parecidas, quizás excluyendo España un poco, pero después incluso sí hay mucho en común, mucho de lo que consideramos sentido común, intuitivo, lo que consideramos, ok, así es el mundo, en verdad en el mundo real es muy distinto. O sea, no es solamente simplificar y decir, sales de tu burbuja, no, es que la forma en que le das valor a ciertas cosas o el grado de valoración que le das a ciertas premisas sobre el mundo, a ciertos valores sobre el mundo, a ciertos ejemplos, cambia mucho, ¿no? Entonces, creo que es un poco cómo adapto mi estilo en debate, o sea, mi análisis en debate, de tal manera en que no dependo mucho de este sentido común solamente latino o del circuito en español, ¿no? Entonces, involucra ese cuestionamiento constante, diré un poquito epistémico, ¿no? De lo que es sentido común, de lo que es intuitivo, de lo que es verdadero y no verdadero, qué tan verdadero o no verdadero es. Pero ya pasando a la respuesta en debate, y sobre todo el punto lingüístico, al menos a mí, para mí es muy difícil. Uno, porque creo que pensar en otro idioma es algo difícil, pero sobre todo pensar a un nivel de debate. No tienes que hacer una abstracción fuerte y un nivel analítico fuerte, y a la vez tienes que construir toda una estructura de discurso en otro idioma, ya es difícil, ¿no? Y luego tener que decirlo, ¿no? Tener que ponerlo literalmente en el papel, en un discurso. Y luego a la vez asegurarte que la gente te escuche. Y luego a la vez, es lo más retador a veces, tener que lidiar con oradores de todo el mundo. Porque, al menos para mí, si yo escucho a un gringo hablar, no me es un problema, ¿no? Yo veo películas gringas, o sea, no tengo problemas. Pero escucho un debatiente pakistaní hablar en inglés, bajo un lenguaje pakistaní, yo no entiendo nada. O sea, es mucho más difícil, ¿no? Entonces, me ha pasado, por ejemplo, que he sido adjudicación en torneos como el Uhuru Worlds, que eran torneos en África, y toda la sala eran equipos africanos, y uno no se entendía para nada. Y yo podía pensar, si un juez africano se pone a juzgar un debate de todos los latinos hablando en inglés, probablemente tenga el mismo problema, ¿no? Porque el lenguaje y la manera en cómo se articulan las palabras y los acentos cambian mucho, ¿no? Entonces, yo sentía que ese era un poco el reto, ¿no? Cómo podía, de alguna manera, eh, primero, establecer un sistema para que el lenguaje me sirviera, ¿no? Y, por ejemplo, hacer preps en español y pensar las palabras clave y hablar en Spanglish me servía. Por ejemplo, pensar en formas simples de decir términos complejos y que sean muy fáciles de seguir para el panel me servía. Hablar, como digo, más o menos lento para que no me trabe con el inglés me servía. Eh, Practicar escuchando mi discurso una y otra vez cuando tenía tiempo libre. Por ejemplo, estoy en el bus, escucho un discurso que grabé ayer y pienso, ok, ¿cómo lo hago más claramente y luego lo vuelvo a hacer? Me servía. Y creo que, o sea, la única solución para acostumbrarte a acentos diferentes es estar en esos debates, ¿no? Sea juzgando, debatiendo, sobre todo juzgando, ¿no? Esto creo que se habló hace unos días en la práctica, en el grupo de Semude, y alguien dijo que juzgar no servía mucho para mejorar en inglés. Estoy totalmente en contra. Yo creo que juzgar te ayuda un montón porque te ayuda a escuchar y entender o forzarte a entender los acentos diferentes. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero todo parte de reconocer que las barreras lingüísticas van más allá de no es mi idioma. O sea, son muchas otras cositas que obviamente se pueden mejorar con la práctica, ¿no? Pero igual hay que reconocer que existen y hay que estar con la disposición de trabajar en esas cosas, ¿no? Y ojo, uno entra a debate no necesariamente porque quiere ser eh, bilingüe, pero si quieres mejorar en inglés, no te queda otra opción que hacer esto. O sea, yo ahora estuve en el round robin en inglés y tuve un par de rondas donde hablé muy rápido, estaba nervioso y básicamente el panel me dijo, me costó mucho seguirte, entenderte, sobre todo porque los gringos tienen ese problema a veces, ¿no? Y yo dije, ok, si quiero ir a World, si quiero hacerlo bien, tengo que mejorar mucho más en mi delivery, en mi pronunciación, ¿no? Entonces dije, o sea, si tengo que pagarle a mi antigua profesora de inglés del colegio para que me ayude con la pronunciación, lo voy a hacer, o sea, y nuevamente, no es por lo que me metí a debate, ¿no? Pero si quiero, o sea, si tengo que asumir ese reto, tengo que reconocer cuáles son las particularidades que debo hacer, ¿no? Entonces yo creo que era un poco algo así, ¿no? Entonces, esas barreras existen, influencian, y uno tiene que tener la disposición de reconocerlas y cambiarlas, ¿no?
En verdad, qué retos se tienen al debatir en otro idioma. Wow. En verdad, las situaciones inesperadas requieren medidas extraordinarias y es muy interesante escuchar de primera mano cómo son estas experiencias de parte tuya, que las viviste durante estos campeonatos en inglés. Y creo que de eso trata la siguiente pregunta que me interesa mucho y es, ¿hay alguna anécdota en la que en la que recuerdas haberte sentido muy fuera de lugar en una competencia fuera de tu idioma natal y cómo lograste superarlo? Sí, o sea, sí, de todas maneras. O sea, creo que para mí, am, recuerdo clarísimamente una ronda del JLIB, ¿no? Online, donde yo era cámara baja de la oposición y era un debate sobre préstamos del banco o algo así. Y las cámaras altas empezaron a dar un montón de análisis muy sofisticado y bueno. Y yo entré en pánico, con mi parte entramos en pánico porque pues no sabíamos cómo extender. Y entonces llegó un momento donde en cámara baja del gobierno había un equipo de una universidad africana, ¿no? Entonces dijimos, ya no importa, ignorémoslos, de todas maneras seguro como son IFL como nosotros, o sea, no son nativos, lo van a hacer muy mal, van a quedar cuartos. Hay que centrarlos en ganarle cámaras altas. Entonces los ignoré por completo, no entendí nada de lo que dijeron, y entonces yo saqué mi extensión, ¿no? Y dije, bueno, creo que vamos a quedar terceros, ¿no? Porque nos van a ganar los de las altas, pero a veces le ganamos sí o sí a este equipo africano de baja de gobierno. Y resulta luego el panel le dio el win al equipo africano, nos dio el segundo lugar a nosotros, porque al parecer el equipo africano había hecho un análisis súper sofisticado que había refutado todo lo que ya hemos dicho, y luego el panel en el feedback explicó todo lo que había explicado este equipo y fue como un carajo. Si eso fue lo que dijeron, claramente nos ganaron. Entonces, esa anécdota te hace pensar en dos cosas. Uno, que tú mismo puedes replicar ciertos sesgos, ¿no? O sea, yo asumí, como este equipo también es IFL como nosotros, este equipo es malo. O como este equipo no es del norte global, este equipo es malo, ¿no? Como este equipo no es el gringo rimbombante, entonces es menos persuasivo. Entonces, a veces tú inconscientemente replicas los sesgos, ¿no? Que quieres romper. Pero en segundo lugar, también me pasó que tuve que reconocer que mi estrategia no servía. O sea, la estrategia de voy a entrar en pánico, voy a ignorar el debate y construir mi extensión porque no sé cómo manejar el idioma, no me servía tampoco. Entonces, me hizo repensar tanto mis sesgos como también repensar probablemente cómo construir un buen discurso, ¿no? Entonces, digamos que todo eso fue algo que partió de ese caso, ¿no? De sentirte que, o sea, tú, sin darte cuenta, habías sido el villano, el gringo que había ignorado al equipo del sur global, ¿no? Entonces, para evitar seguir siendo un villano, eh, había que cuestionar muchas cosas, ¿no? Claro, claro. Yo me imagino todo eso. No hay que dejarse llevar de tus primeros pensamientos, tus sesgos, y tampoco juzgar a las personas únicamente por esas cositas. Aunque a veces es algo que hacemos inconscientemente, pero qué bueno que pudiste al menos reconocerlo, y ya aquí supongo que no vas a volver a repetir eso. La siguiente pregunta ya es un poco más variada y es sobre qué papel juegan el cine, la literatura y el teatro en tu vida, ya que he visto que te gusta mucho el cine, y cómo eso ha ampliado tu perspectiva como orador. Ya, me gusta mucho esa pregunta también. Sí, o sea, en general, yo no distancio mucho ese lado mío de crítico de cine amateur, porque yo escribo sobre cine, hago ensayos en varias páginas, tengo un blog, mando artículos a varios lugares, con mi lado en debate, porque para mí ambos tienen una vinculación muy particular y es básicamente pensar en tu lugar en el mundo, ¿no? O sea, las películas, el tipo de películas que me gustan a mí, que siempre bromean todos, son películas tristes, de blanco y negro, de 5 horas, lo que hacen es hacerte repensar el lugar de las personas en el mundo o tu lugar en el mundo a partir de otro personaje, ¿no? Que es lo mismo que puede hacer un buen debate, aunque es algo muy random, romántico, pomposo, pero creo que es cierto. O sea, la posibilidad de que en una ronda
puedas cuestionar estas cosas sobre el mundo, puedes aprender más sobre el mundo y hablar sobre la vida de las personas, sus sentimientos, sus anhelos, sus sueños, sus significados, puede tener algo parecido, ¿no? Entonces, incluso a veces uno puede, sin darse cuenta, adoptar cierto lenguaje hasta cinematográfico, ¿no? En la manera en que hablamos de, de las películas, ¿no? O sea, perdón, en debate, ¿no? O sea, cuando graficamos, yo, por ejemplo, cuando entreno debate, siempre obligo a la gente a hacer ese trabajo de ilustración, ¿no? Eh, impacta, por favor, el argumento, ¿no? O sea, muéstrame cuál es el daño particular que esto va a generar en la vida de las personas. O sea, descríbeme esta imagen. Siempre les digo a las personas a las que entreno es, muéstrame uh, la imagen que me quieres eh, presentar, ¿no? Entonces, un poco que por ahí va la idea, ¿no? Muéstrame esta imagen, ¿no? De lo que quieres argumentar. Entonces, para mí eso solo funciona en la medida en que hay este conocimiento, o sea, o este interés mío como que se retroalimenta, ¿no? Pero también porque me gusta mucho debate sobre cine, sobre arte, etcétera. Yo lo que me he dado cuenta mucho es que muchas películas buenas son experimentos mentales, ¿no? Te hacen pensar, ¿y qué pasaría si pasa X cosa, ¿no? Entonces, mi idea es, ok, ¿cómo puedo tener un experimento mental de cierta película aplicada a una emoción? Y así ha habido varias emociones, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el MET, en el Mundial de Debate Español, una emoción, la del Capitán Fantástico, está basada en la película Captain Fantastic, por ejemplo, ¿no? Y la emoción de la ACLU, ¿no? De Semude, Ronda 4, está basada originalmente en mi experiencia viendo Black Klansman, ¿no? Esta película sobre el racismo en Estados Unidos, ¿no? Y así hay varios ejemplos en varios torneos donde la experiencia en debate, etcétera, ha servido para construir, digamos, un, un tipo particular de emoción también. Entonces, me gusta mucho poder acercar el cine, el arte, la literatura a debate. Muchísimo, la verdad. De hecho, alguna vez también he pensado, creo que he hecho algún taller sobre eso y me gustaría hacer uno sobre, exactamente sobre cine. Alguna amiga me ha dicho que debería hacerlo. Sobre, no sé, hablar de cine y debate vinculados. Eh, porque creo que a veces distanciamos mucho en esta lógica cartesiana problemática, ¿no? De que la emoción, el arte, es diferente a la razón, ¿no? El debate. Y es totalmente mentira, ¿no? O sea, ambas están tan fuertemente relacionadas que no deberías hacer esa división arbitraria y hay, creo, formas interesantes de poder acercarlas, ¿no? Al menos para mí las mociones de temas parecidos básicamente son una idea, ¿no? Y aprovecho para tirarle un poco de cherry al torneo de cultura pop, al top, que es en unas cuantas semanas, en un par de semanas, porque de hecho ahí estoy de adjudicación y un poco que ya salga por ahí alguna moción de alguna película. Así que nada, le tiro un poquito de cherry al torneo que se viene también. Hay que aprovechar las oportunidades. En verdad, me interesa muchísimo esa parte de la creatividad en las mociones, porque tiene mucho que ver con la capacidad que puede tener una persona para imaginarse todo tipo de situaciones y utilizar todos los recursos que tiene en mano y que normalmente son a los que más accede la juventud, como las series, las películas y los libros, para volverlas una herramienta que nos contribuya tanto al debate como a la vida. Me parece bastante. Hace unos días justamente estaba leyendo tu artículo sobre la película Anatomía de una caída, juicio de ficción. En verdad, súper detallado y me encanta cómo tú usas tu perspectiva profundamente para ver todos los personajes de una forma individual, dándoles como una especie de su propio protagonismo y viendo el trasfondo de cada uno. Personalmente me encantó. Y creo que eso tiene que ver un poquito con la siguiente pregunta. ¿Hay algún tema o tipo de emoción al que le hayas tenido rechazo y alguna a la que le tengas preferencia? Sí, bueno, sí, bueno, primero justo cuando trato de, gracias por eso, cuando trato de escribir sobre cine o algo así, eh, finalmente a veces me doy cuenta que estoy como caracterizando como en debate cuando analizo algún personaje, alguna motivación de un personaje, entonces nuevamente ahí debate y la vida se juntan y se revuelven, ¿no? Sobre tipos de emociones, eh, de hecho sí, o sea, en lo personal no soy fan, no porque creo que sean malas, pero no soy fan de las mociones
que generan debates muy técnicos, ¿no? O muy, muy especializados a veces. No porque crea que sean malos debates, ¿no? No porque en lo personal me parecen debates un poco aburridos y porque me parecen debates que en la vida real no sé qué tanto vas a tener, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, no sé, cuando había esas mociones sobre formas de regular la industria alimentaria o formas de regular el sistema de pensiones o cosas así, o sea, no soy verdaderamente fan, porque creo que son mociones que no me dicen nada de mí, del mundo, y que la conclusión es bastante sencilla, ¿no? O sea, es, ok, cómo la gente se comporta mejor, ¿no? Etcétera, ver incentivos y capacidades. Entonces, creo que pueden ser debates muy ricos y me parece que está bien que existan, pero cuando yo los veo en un torneo en el que estoy, yo reniego, ¿no? Estoy a una decisión dupla conmigo, yo reniego porque no soy fan de esos debates, ¿no? Pero no porque sean malos en sí mismos, solo no me gustan. En cambio, creo que algún tema que me gusta muchísimo y que sí suelen poner mucho cuando yo hago adjudicación, etcétera, por primero es discusiones académicas que pueden ser llevadas a debate, ¿no? Por ejemplo, la moción de la ACLU en Semude era una moción sobre discurso de odio, ¿no? O sea, era una organización que defiende libertades civiles dentro de un marco progresista, pero a la vez defiende el discurso de odio. ¿Cómo ambas cosas pueden estar siendo, cómo pueden ser compatibles una con la otra, ¿no? ¿Cómo podemos entender y describir el discurso de odio, ¿no? Y es moralmente deseable limitar la libertad de expresión a ese nivel. O sea, son preguntas para mí un poquito más, no sé, estimulantes, ¿no? Igual, por ejemplo, la moción de semis de Semude era una moción. Cuando yo estuve en el Mundial en inglés este año, que fue en Vietnam, estuve en otros países de corte budista y leí un poco sobre budismo y era, ok, ¿cómo, ¿qué implica un mundo donde la mayoría de personas creen una concepción budista? ¿No? Es un poco repensar la manera en que estamos en el mundo, ¿no? Algo parecido también, por ejemplo, a la moción de arte, que también es una moción sobre, ok, hay que ¿qué tal si sacamos todas las intenciones básicas que tenemos sobre el arte, ¿no? La idea de que el arte está hecha por una persona, por un genio creador, que el arte básicamente está separada de la artesanía. O sea, un montón de cosas que para muchas sociedades no occidentales no son verdad, ¿no? O sea, en algunos grupos o pueblos amazónicos, por ejemplo, la palabra artista no existe, ¿no? Porque la idea del artista separado de otro tipo de trabajador o artesano no existe, ¿no? Entonces, todo eso parte de haber hecho ese ejercicio de, ok, cuestionar mucho dónde estás. Entonces, el tipo de emociones, ¿no? Que tiene ese corte o este choque académico o este corte más, no sé, hipotético de repensar el mundo, me gustan mucho, ¿no? Y también sobre todo los choques morales, ¿no? A mí me gusta mucho leer sobre filosofía moral y ética aplicada, entonces choques morales de todo tipo, temas desde ética, bioethics, ¿no? Bioética hasta, no sé, guerra, etcétera, también me gustan bastante porque también, nuevamente, son temas para mí muy estimulantes, ¿no? Mientras que las emociones más técnicas macroeconomía 5, o sea, las entiendo, las valoro, las aprecio, pero no soy fan para nada. Claro, entiendo perfectamente. A mí me pasó que yo me frustré en un, en un torneo por un tipo de emoción que era así como de muy conocimiento específico para poder debatirla bien o al 100%. Entonces te entiendo perfectamente. Ahora ya para casi finalizar, esto es que me gustaría saber cómo tú visualizas el futuro de los debates, así como en otros idiomas, y la participación de diferentes personas de otras culturas y trasfondos. ¿Cómo tú crees que se ve el futuro de todo este circuito? Mm, yo tengo una visión bien esperanzadora del circuito, sobre todo el circuito, o sea, yo creo que cada vez más el circuito en español se ha institucionalizado y cada vez más el debate está más presente en más lugares, sobre todo, por ejemplo, el debate escolar, ¿no? Yo soy yo soy coordinador académico de la Selección Nacional de Debate Escolar. En Perú enseño un par de colegios, estoy un poco en un instituto escolar, hoy hay un torneo gigante y un montón de los mejores debatistas peruanos están juzgando a escolares y otros son escolares que están juzgando a otros escolares y creo que eso se ve reflejado en muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay una vocación por expandir mucho más el circuito de debate
y que deje de ser tan endogámico, tan un poco, no sé si cerrado, pero enclaustrado en parte, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho de eso que está siendo presente, pero también creo, y esto es bien interesante, también creo que hay una posibilidad muy real de que las barreras entre un circuito y otro se empiecen a difuminar, ¿no? O sea, ya hemos tenido oradores que clasifican en inglés en torneos, que llegan a finales, que hacen breaking en Worlds. Hay un montón de jueces. Vamos teniendo a alguien juzgando las finales de Worlds hace muchos años, ¿no? De hecho, este último Worlds, un latino juzgó cada una de las 3 finales que había en el Mundial, ¿no? Algo insólito. Entonces, no, pero no insólito, porque ya había pasado en Madrid, o sea, ya van 2 años seguidos que pasa eso, ¿no? Entonces, eso parte de que hay un trabajo articulado donde el circuito se vuelve mucho más competitivo, pero también se vuelve un circuito mucho más institucionalizado. Entonces, yo creo que hay toda esa posibilidad de ampliarlo, pero también creo que parte de empezar a sacarnos ciertos malos hábitos, ¿no? Por ahí tuvimos un conversatorio con Matt y con Marce hace unos días de algunos malos hábitos del circuito, ¿no? Desde la forma en que a veces elegimos equipos académicos por amiguismo, de la forma en que a veces rechazamos ciertas prácticas en debate o no expandimos nuestros horizontes ideológicos. Pero yo creo que eso con el tiempo se va difuminando. Entonces, para mí un poco que va por ese lado, ¿no? Cómo poder difuminarlo, cómo poder hacerlo más abierto, más amplio, ¿no? Nos parece bastante puntual ese hecho ahora que cada vez se está involucrando más gente en debate y el hecho de que a veces tener una misma visión universal hará de el circuito internacional hispanohablante un lugar mucho más amigable para todos. Y de hecho, la siguiente pregunta, que es la última, a pesar de lo interesante que está este debate, pero que tenemos que dejarlo aquí por temas del tiempo, y es relacionado a aquellos debatientes que continúan en el camino y que tendrán en sus manos este circuito. Si tuvieras que dejar una lección o un consejo final para aquellos que buscan expandir sus horizontes en cualquier ámbito de la vida, en cualquier ámbito del debate, ¿cuál sería? Ya, me siento como que me estoy volviendo como los personajes de Star Wars que ya han muerto y son este holograma al momento de hacer esto. Pero, o sea, lo que diría, y creo que es un poco el resumen de lo que hemos estado conversando ahorita, es, o sea, creo que debate te ayuda y ayuda a las personas a encontrar su lugar en el mundo. Sea porque encuentras un espacio, un círculo de personas que quieres, o un espacio competitivo que le ha sentido a tu vida, o sea también porque la información y las herramientas que quieres en debate te sirven para entender mucho más el mundo, pero también para cuestionarlo. Entonces, para mí es básicamente eso, es pensar que debate permite que te ubiques en el mundo, ¿no? Que te posiciones en el mundo, que puedas comprender y cuestionar el mundo en el que estás. Entonces te permite eso, te permite esa forma de estar en el mundo y te ayuda a estarlo. Y la idea es poder encontrar a nivel individual y a nivel colectivo qué es lo que te ha llevado a que debate sea eso en tu vida, ¿no? O sea, es ganar torneos, es viajar como a muchos lugares, es una sociedad de debate, es un proyecto extracurricular, es ganar experiencia en ciertas habilidades. O sea, da igual, no hay una forma correcta, pero la idea es reconocer que si has elegido esta actividad y no otra actividad más sana, más cuerda, es porque algo te insinuó a estar acá. Entonces, cuando la cosa esté mal, para mí es aferrarte a eso, que le da sentido al debate cuando comenzaste, y reconocer que el sentido en debate puede cambiar mucho y puede haber otras formas de hallarle sentido. Y la idea es poder siempre encontrarlas, ¿no? Eso sería, creo yo, lo principal. Wow, Mauricio, quiero agradecerte muchísimo por ese consejo y por estar acompañándonos el día de hoy en este panel de cómo expandir tus horizontes en debate y no morir en el intento, puesto que hay muchas cosas, como nos estaba explicando Mauricio, que pueden hacerte o perder tiempo o pasar malas experiencias. Que ya como acabamos de escuchar tus consejos y tus experiencias y toda tu trayectoria, ya sabemos qué hacer y qué no hacer para poder seguir
progresando, mejorando y expandiendo nuestros horizontes en debate. De verdad yo me siento muy, muy orgullosa y agradecida por toda tu participación en esta tarde, en este torneo también. Muchísimas gracias. Sí, nada, muchas gracias de verdad por la posibilidad. Un placer siempre. Y bueno, a toda la gente del circuito de. Ay, perdón. Al circuito de RD, nada más decirles gracias. Espero verlos pronto. Así que eso, espero verlos pronto en Semude. Nada, un abrazo. Cuídense mucho. Vale, ahí nos veremos. Muchísimas gracias. Ya con eso despedimos a nuestro invitado especial y a, pues, por así decirlo, a nuestro panel. Y ahora ya vieron que mandaron el draw por anuncios. Si no lo han visto, vayan a verlo. Que pronto se va a lanzar la moción de ronda 4. Y recuerden que esta va a ser la primera ronda cerrada de cara al break. Que la fuerza acompañe.